Buenos días, distinguidos alumnos. Un placer saludarles. Y esta clase que vamos a nosotros a empezar, vamos a encomendarla siempre a nuestro Creador, siempre dándole el minuto de respeto y veneración que se merece. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, también porque nos permites tener la facilidad del entendimiento y del conocimiento. Te pido, Señor, que bendigas a todos los alumnos, que bendigas a sus respectivas familias y también que pronto, Señor, seas tú quien determine que nosotros nos podamos volver a ver en el aula. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hola jóvenes, un placer saludarles como yo les había dicho antes. He preparado este tema de forma cuidadosa, en el cual espero de que les sea satisfactorio para el entendimiento y el conocimiento que ustedes necesitan. El tema se denomina notación científica. Específicamente en este tema nosotros vamos a ver la notación científica, vamos a ver el redondeo de números y el truncamiento de números. Más adelante voy a indicarles cada una de estos tres subtítulos que les acabo de mencionar. Empecemos por lo que es la notación científica. La notación científica es una parte de la física que se preocupa por el estudio de las grandes cantidades numéricas. Bien sabemos nosotros que para leer cantidades numéricas en matemáticas nos ayudan a saber y a conocer lo que es la décima, la centésima, el millar, pero aún así existen cantidades mucho más elevadas, como también existen cantidades muy mínimas y muy pequeñas. Para la lectura de estas cantidades es que nace la notación científica. Por ejemplo, si nosotros realizamos esta cantidad numérica se hace un poquito difícil la lectura, ¿sí? O también si podemos obtener esta cantidad numérica. Son cantidades numéricas mayores que la unidad y cantidades numéricas menores que la unidad. Para eso es que la notación científica permite que nosotros podamos realizar una lectura utilizando una metodología y una forma o fórmula, como se puede decir. La fórmula que nosotros debemos de seguir para la lectura de notación científica es la siguiente. Vamos a cambiar para que lo vean mejor. N así. Esta es la fórmula que nosotros debemos de seguir, ¿ya? Donde esta N va a pertenecer o va a corresponder a un coeficiente. Un coeficiente cualquiera. Es decir, cuando hablamos de coeficiente, estamos refiriéndonos a que va a pertenecer a un número. Ese número es el que nos va a indicar la cantidad y donde hemos colocado nosotros la coma decimal. Este 10 equivale simplemente a la base. Esta base numérica es la cual nosotros hemos aprendido a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa es la cantidad o la base numérica. Y la n minúscula viene a ser lo que es prácticamente el exponente. Ese exponente es el que nos va a decir con exactitud cuántos números son los que van o tiene esa cantidad numérica. ¿Está claro? Para eso, nosotros debemos de conocer en primera instancia los números o las cantidades mayores que 1 y las cantidades menores que 1. No sin antes hacerles recuerdo de que en la recta de los reales existen números desde el más infinito hasta el menos infinito, incluyendo el 0. Aquí, ya ubicándonos más en los números naturales, podemos distinguir las cantidades numéricas positivas y las cantidades numéricas negativas. Esto es lo que quiero que tomen en cuenta con exactitud. Cuando se habla de cantidades mayores que 1, se refiere prácticamente a esta parte. Y las cantidades menores que 1, estamos hablando, fíjense, del 1 para abajo, incluyendo el 0. ¿Por qué se incluye el 0? Porque las cantidades numéricas mayores que 1 siempre van a empezar 1, 3, 5. ¿Está claro? O también 4, 7, con cualquier cantidad numérica. Sin embargo, las cantidades numéricas menores que la unidad siempre van a empezar con el 0. Por ejemplo, tenemos 0,1, que vendría a ser acá. 0,0, inclusive 1, 2. Es decir, todas las cantidades que vayan a ir menores que 1 incluye el 0. Siempre sucede esto. Pero bueno, veamos nosotros cuáles son las cantidades mayores que 1. Y para esto tenemos, ya les indiqué cuáles eran las cantidades o cómo es que nosotros tenemos que reconocer estas cantidades mayores que 1. Siempre las cantidades mayores que 1 van a empezar por un número natural o por un número que prácticamente que sea positivo. Por ejemplo, esa es una cantidad mayor que 1. Inclusive, o bien, esas son cantidades mayores que 1, perdón. Las cantidades menores que 1, como bien le dije, empiezan siempre por el 0. 0,1, 0,25, 0,00025. Son cantidades menores que 1. Ahora bien, cuando nosotros querramos transformar esas cantidades menores que 1 a notación científica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que recordar esta fórmula. Solamente eso. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver esta cantidad. Esta cantidad
sin necesidad de colocarle la coma o el punto. Nosotros podemos transformarla a notación científica. ¿Y cómo es que transformamos en las cantidades mayores que 1? Colocando siempre la coma decimal según nos indique el ejercicio. Por ejemplo, si yo coloco esta coma decimal en este lugar, al transformar la notación científica, me corresponde esta cantidad que vendría a ser n. Por la base 10. Ahora, la n minúscula, yo voy a contar los espacios hasta donde se encuentra la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, como hay 8 espacios, ese 8 se convierte en el exponente. ¿Está bien? Esas son las cantidades mayores que 1. Y cuando se habla de las cantidades menores a 1, se está refiriendo a esta forma. Esa es una cantidad menor que 1. De igual manera, en las cantidades menores que 1, no nos vamos a olvidar que siempre va a aparecer el signo negativo. ¿Dónde va a colocarse? En el exponente. Fíjense, nosotros al igual vamos a escoger el lugar donde va a ir la coma. Supongamos de que la coma va a estar ahí. Entonces yo voy a escribir esta cantidad 4,2 por 10. Ahora, cuento de izquierda hacia la derecha solamente la cantidad de números existentes. 1, 2, 3, 4. Y esa cantidad la coloco con signo negativo, la cual me indica de que ese signo negativo me está indicando que la cantidad es una cantidad menor a 1. Signo positivo, cantidades mayores a 1. Signo negativo, cantidades menores que 1. Otra vez. Signo positivo, cantidades mayores que 1. Signo negativo, cantidades menores que la unidad. Muy bien, continuamos entonces. Una vez teniendo conocimiento de esas cantidades, nosotros podemos realizar las operaciones en notación científica. Esas operaciones, como bien ya sabemos, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cuando tengamos nosotros los ejercicios de suma o resta, es importante tomar en cuenta el exponente. ¿Por qué el exponente? Porque el exponente para la suma y para la resta siempre va a tener que estar igual. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos exponentes distintos, no se puede realizar la operación, la suma o la resta. Tenemos que transformar esa cantidad. Por ejemplo, fíjense, si tengo 3 por 10 al cuadrado más 2 por 10 al cuadrado, los exponentes son iguales. Por lo tanto, la base con el exponente se mantiene. Y yo sumo solamente los coeficientes. Y digo, una suma normal, 3 más 2, 5. Si en el caso fuese que hay una resta, entonces, por ejemplo, 4 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4. Entonces,
el exponente con la base se mantiene porque son iguales. Y aplico la operación aritmética que conozco. 4 menos 2, 2. Pero eso está fácil. Eso está fácil porque estamos haciendo con la suma y la resta con la operación ya en notación científica. Pero ¿qué pasa cuando nos dan en forma numérica? Por ejemplo, así. Tenemos esa forma. Una transformada en notación científica y la otra sin transformar. Lo primero que tenemos que hacer es transformar la cantidad numérica que no está en notación científica. ¿Cómo transformamos? Colocando la coma decimal, obviamente, y decimos 42 por 10 al cuadrado, porque la coma, fíjense, ha transcurrido 2 espacios. Más 4 por 10 también al cuadrado, solamente lo copio. Una vez estando la base decimal con el mismo exponente, entonces se mantiene. Y hago la operación de aritmética regular. Y serían 42 más 4, 46. ¿Está claro? Lo mismo sucede con otras cantidades numéricas que ya vamos un poquito más a profundizar en otro video cuando estemos en la parte de los ejercicios. ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación para la notación científica simplemente nos va a indicar una multiplicación normal, como se puede decir. Estas multiplicaciones normales, nosotros sabemos que 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, ¿cierto? Pero lo interesante sucede en los exponentes. ¿Por qué razón? Porque los exponentes se van a sumar. Por ejemplo, tenemos 2 por 10 al cuadrado por 4 por 10 a la cuarta. En la multiplicación ya no interesa si se encuentran con diferentes exponentes o con exponentes iguales, porque sucede lo siguiente. Vamos a multiplicar, fíjense, coeficiente por coeficiente. Es decir, esto se multiplica. Y decimos 2 por 4, 8. Ahora colocamos la base decimal. Fíjense, es la misma secuencia. Todo es en base a n por 10 elevado a la n. ¿Sí? Esto es n por si acaso no es h. Ahora, estos exponentes se van a sumar así. 2 más 4. Entonces el resultado final sería 8 por 10 a la sexta. Y eso sucede en la multiplicación. No hay más para dónde decir que está difícil. Ahora, si en caso fuese el signo negativo en uno de los exponentes, pues entonces se resta. Simple y llanamente eso. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, tenemos 4 por 10 a la menos 2 por 6 por 10 a la 6. ¿Sí? Fíjense. Siguiendo la secuencia de la ley de signos. 6 por 4, 24. Por 10
Fíjense, menos 2 y decimos que se suma, ¿cierto? Más 6. Entonces el resultado final, 24 por 10. Eso es una resta, ¿no? Solamente que queda positivo por la ley de los signos. Lo mismo en la división. Pero vamos a ver que la división aún es más fácil. Porque si nosotros tenemos una división en notación científica, por ejemplo, 4 por 10 a la sexta dividido a 2 por 10 a la cuarta, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Nosotros vamos a tomar en cuenta, en primera instancia, esos coeficientes. Vamos a dividir una división simple. 4 dividido a 2 es 2. Vamos a colocar una sola base decimal. Y ahora, los exponentes en este sentido se van a restar. 6 menos 4. Entonces el resultado final es 2 por 10 al cuadrado. No nos olvidemos, en la multiplicación se suman, en la división se restan. Si tenemos, por ejemplo, 81 por 10 a la cuarta dividido a 9 por 10 a la menos 2. También aparece el signo negativo como exponente. Entonces acá dividimos primero la parte del coeficiente. Sería 9. Una sola base decimal. Y ahora en este caso, como está pasando, fíjense, está un signo negativo, vamos a seguir la misma secuencia. 4 resta menos 2, porque es el exponente, menos 2. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Que los exponentes se van a sumar. 9 por 10. 4. Menos por menos, por la ley de signos, es más. 2, y entonces el resultado final es 9 por 10 a la sexta. Se lo estoy colocando así, desarrollado todo, para que vean de dónde es que se suma. Porque si les dijera acá que pasa a sumar, entonces estaríamos complicándonos un poco. Muy bien. ¿Qué pasa con la potencia en notación científica? En la potencia vamos a poder verificar nosotros, también está aquí incluido por si acaso en el tema, que cuando se tiene una potencia en notación científica, prácticamente el exponente va a afectar a todo. ¿Qué significa esto? La potencia, por ejemplo, se refleja de esta manera. Esta es una expresión en notación científica, la cual va a estar al cuadrado. Si presenta una potencia, por ejemplo así, esta potencia afecta al, al coeficiente. ¿Sí? Afecta al coeficiente. Y al mismo tiempo multiplica al exponente. Así. Entonces, acá decimos 2 por 2, porque esto sería de esta manera. Por 10 a 2 por 2. Así se expresaría. Entonces, 2 por 2 es 4 por 10 a la cuarta. Eso es una coincidencia. Pero ¿qué pasa con aquellos exponentes que son diferentes? Por ejemplo, tenemos 4 por 10 al cubo elevado todo al cuadrado, porque es una potencia. De igual forma, este va a afectar, el exponente va a afectar al coeficiente. Y esto quedaría 4 al cuadrado por 10
Ahora sí, va a quedar 3 por 2. Fíjense, 4 por 4 es 16. Por 10, que es la base, y 3 por 2, 6. ¿Está claro? Cuando tenemos una raíz en notación científica, es importante que nosotros verifiquemos y sepamos prácticamente distinguir la raíz. En notación científica lo único que se requiere es que nosotros sepamos utilizar esta forma de escritura de notación científica o escritura numérica utilizando las normas y las leyes de la matemática. Simplemente eso. Por ejemplo, tenemos 9 por 10 a la sexta. ¿Sí? Entonces, esto va a estar dentro de una raíz. ¿Está bien? Es como si nosotros dividamos esta raíz para ambos. Y nos va a quedar así de esta manera. 9 por raíz de 6. ¿Está claro? Eso es lo que nos va a quedar. Entonces, si nosotros sacamos la raíz cuadrada, va a ser 3 por 10. Y fíjense acá. Este 6 se coloca como numerador y la raíz cuadrada se coloca como denominador. Entonces el resultado final es 3 por 10 al cubo. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué es el redondeo de números? El redondeo de números simplemente es una forma de conocer las cantidades numéricas, pero fijando siempre una base de coeficiente, una base numeral. Y existen ciertos parámetros para el redondeo de números, los cuales se los estoy detallando en el tema. Pero algo muy importante que quiero que entiendan y que conozcan es lo siguiente, que cuando existen cantidades numéricas con una coma decimal y se quiere redondear esta cantidad, redondear significa poner una cantidad numérica exacta o disminuir para la lectura. Disminuir esa cantidad numérica para la lectura y el buen entendimiento. Por ejemplo, tenemos esta cantidad y yo quiero redondear. Cuando se tiene 2 o 3 decimales, yo puedo reducirlo a 2 decimales. En este sentido, esta cantidad numérica para poder redondearla tendría que ser mayor que 5. El último número dígito, si yo quiero redondear a 2 decimales, el último dígito tiene que ser mayor que 5. Si en este caso no fuese, entonces la cantidad se queda solamente con los últimos 2 dígitos o 2 penúltimos dígitos y el último desaparece. Sin embargo, cuando se presenta esta situación de que el último dígito que va a ser redondeado es 6, este va a redondear al siguiente y se transforma en 9 y el último desaparece. Eso es el redondeo de números. No es más, simplemente redondear números significa empequeñecer la cantidad numérica para poder tener una idea más clara. Y el truncamiento. Por último, el truncamiento se presenta, es casi similar al redondeo de números. Simplemente que el truncamiento se presenta en tres
en tres bases o en tres partes, que son el truncamiento de la unidad, el truncamiento de la décima y el truncamiento de la centésima. ¿Sí? El truncamiento de la unidad significa de que nosotros vamos a dejar una cantidad numérica exacta. Si tenemos, por ejemplo, esta cantidad numérica y quiero truncar, simplemente me va a interesar esto. Se queda como un parámetro fijo. Por eso se llama unidad, porque estoy tomando en cuenta el parámetro de unidad, decena, centena. ¿Sí? Nuevamente, así fuese que existieran tres números como unidad. Al truncar en unidad, entonces yo tomo como parámetro hasta donde se encuentra la coma. Lo demás no me interesa. Cuando hablamos de la décima, significa que voy a dejar un número más después de la coma. No antes de la coma. Hasta antes de la coma se llama unidad. Después de la coma se llama ya décima. Por ejemplo, tenemos la misma cantidad. Si me dice truncamiento en la décima, entonces yo voy a redondear o voy a realizar el truncamiento a la décima. Esto es la unidad y la décima vendría a ser el 3. Se acabó. Eso es redondear a la décima. Por eso le digo unidad, decena. Unidad, decena. Cuando se habla de la centena, significa de que van a haber dos decimales. Por ejemplo, tenemos esta cantidad. Si es a la centena, voy a dejar estos dos dígitos de coeficiente. Y se acabó. Bueno, distinguidos compañeros, amigos, alumnos también, para mí ha sido un placer poderles facilitar. Espero que hubiese sido de gran ayuda para que ustedes entiendan. De cualquier forma, vamos a estar realizando otro video para explicar en la parte de ejercicios que vamos a realizar ya nosotros la siguiente semana. Me despido siempre con la paz del Señor, esperando y rogándoles que obedezcan siempre a sus padres, eviten salir de casa y protéjanse si en caso tienen la necesidad de salir. Que Dios los bendiga y será hasta una nueva próxima, esperando siempre que nos volvamos a ver dentro del aula como es de costumbre. Hasta luego, distinguidos alumnos.